Buenos días, estamos en el vídeo número 7 de la materia de legislación naval en el tercer reconocimiento. Bien, estamos viendo el manual para el uso no sexista del lenguaje. Como lo comentamos en vídeos anteriores, estamos intentando, ¿verdad?, que a la hora de hablar lo hagamos de una manera incluyendo, ¿verdad?, a hombres y mujeres, sin remarcar esa diferencia entre sexos, con el objetivo de conseguir una equidad de género. Esto porque, bueno, en la gramática y usos gramaticales, ¿verdad?, donde es un uso muy común que hablemos de hombres, grupos, grupos donde lo decimos en masculino, pero debemos incluir o debemos pensar, debemos considerar que ahí están incluidas las mujeres, ¿sí? Así que bueno, en esta ocasión voy a iniciar desde la diapositiva número 4 a recordarles un poco lo que mencionamos, nos recuerda un poco lo que mencionamos en diapositivas anteriores y en el vídeo anterior. Esa diapositiva está titulada El sexo de las personas, y en ella se dice que hay usos gramaticales que con clara intención social y política se han extendido en los países de habla hispana y que no tienen explicación razonable para su uso. Aquí intentamos decir que el hecho de que siempre ya por práctica, porque se ha hecho siempre, el considerar que hablar en masculino, en plural masculino, debamos entender que las mujeres están integradas ahí. Hoy en día, ¿verdad?, que buscamos la equidad de género, pues esto no suena muy lógico ni coherente con lo que realmente estamos pretendiendo. Así que por ello, ¿verdad?, la gramática va a tener una tarea muy relevante a la hora de buscar la equidad de género, intentando de que de aquí en adelante, las nuevas generaciones sobre todo, hablen, a la hora de expresarse, lo hagan con palabras que sean inclusivas, que no excluyan, o que no tengan la intención, no se pretenda, ¿verdad?, que con una palabra en plural, en masculino, entendamos que las mujeres están incluidas ahí. Sabemos que es algo complicado, pero bueno, hacer el intento, pues hay que hacerlo. Y sobre todo ustedes como servidores públicos. Bien, así nos hicieron creer esto, ¿verdad?, que al nombrar a un grupo mixto de personas en masculino, estamos nombrando también a las mujeres que hay en ese grupo, esto debemos tomarlo como absolutamente falso, así que, bueno, ahí están en la diapositiva unos ejemplos, que todos se sienten, los hombres son violentos, los héroes mueren jóvenes y los mexicanos han avanzado mucho en la investigación. Si se dan cuenta, bueno, todo está en plural masculino, y con estas frases teníamos que entender que las mujeres estaban incluidas, Por ejemplo, al decir que los mexicanos han avanzado mucho en la investigación, al decir mexicanos, teníamos que entender que las mujeres investigadoras estaban incluidas en esa expresión, en esa frase. Así que bueno, vamos a intentar aprender, ¿verdad? Van a intentar aprender qué palabras, ¿verdad?, se utilizaría mejor, a usar un plural en masculino. Así que bueno, todas las frases que hemos mencionado, las frases anteriores, responden ahora, o deben responder a las preguntas, Podríamos afirmar que se está refiriendo a un grupo mixto, o podremos asegurar que está referida a hombres y mujeres. Bueno, a simple vista, ¿verdad?, o a simple escuchar, los mexicanos, ¿verdad?, es una palabra en plural masculino, así que, vamos, no podríamos decir que están incluidas las mujeres, hay otra cuestión también, y esto lo vemos en la diapositiva ya número 6, que si vamos al diccionario podemos ver que la palabra hombre se define como individuo, macho de la especie humana, opuesto a mujer, que ha alcanzado la edad adulta, opuesta a chico, Pero en cambio, si buscamos, ¿verdad?, el significado de la palabra mujer, encontramos persona del sexo femenino, la que ha alcanzado la edad de la pubertad, la casada o de edad madura. ¿Qué observaciones se pueden hacer? El hombre no se le define por su relación con la mujer. A la mujer se le define por su relación con el hombre. Esta es ahí en la definición de mujer,
pudiéramos decir que es una persona que está casada, ¿sí? Si no es casada, pues entonces no puede alcanzar o no puede utilizarse la palabra mujer en esa persona, ¿sí? Aunque realmente su sexo sea femenino, su sexo sea ser mujer, ¿sí? No puede decirse mujer porque como no está casada, ¿sí? Pero eso es lo que marca el diccionario. Bueno, hay pequeñas observaciones que se pueden hacer, ¿verdad? Y que ustedes, las nuevas generaciones, tendrán que corregir, tendrán que aprender, que hay que buscar en este caso otra definición, ¿sí? Que no marque a la mujer en su relación con los hombres, sino como que son personas que existen, ¿sí? Son personas que no son invisibles, que no deben ser invisibles, ¿sí? Así que hay que buscarles una nueva definición, ¿sí? Que las haga personas y que las haga visibles en una sociedad patriarcal. Bien, ya metiéndonos nuevamente a la gramática, en la diapositiva número 7 nos dice que como en otras muchas áreas de la vida, la identidad, los valores, la comunicación se han construido desde el patriarcado a partir del sexo de las personas. Esto es la sociedad que hemos construido, porque las sociedades se construyen, ¿sí? Lo hemos hecho en base a un patriarcado. Esto, ¿qué significa? ¿Qué significa patriarcado? Significa que gobiernan los hombres, significa que lo que los hombres dicen es lo que se hace, ¿sí? Es una sociedad donde las mujeres no son consideradas, no se les escucha, no pueden hablar, no pueden decir nada, ¿sí? Eso es un patriarcado donde la última palabra la tiene el hombre. Vamos a poner, porque sí existió en algún momento dado de la humanidad, en algún momento de nuestra historia como humanidad, sí hubo matriarcado, precisamente con precisión cuándo inicia el matriarcado y cuándo termina, no se tiene, son cosas que inclusive alguna vez se comentó que habían sido borradas de la historia, ¿sí? Se dice que en el inicio de la humanidad realmente quien gobernaba eran las mujeres, se hablaba del matriarcado, eso significó que gobernaban las mujeres, ¿sí? Se dice que todavía hay grupos con matriarcado, ¿sí? En el Amazonas, ¿sí? En Brasil, ¿sí? Y en México aquí también tenemos en algunas zonas donde hay matriarcado. Esto es que se hace lo que las mujeres dicen, gobiernan las mujeres, ¿sí? Pero ya habíamos comentado, incluso en una videoconferencia, ¿verdad? Que habíamos dicho que estos son opuestos radicales, esto es muy radical, el matriarcado y el patriarcado. Si lo que buscamos hoy en día es el equilibrio, una línea media, ¿verdad? Que diste mucho de irnos a los extremos. Así que de esto se trata y que la gramática va a ser su función, va a ser su parte, va a aportar, ¿verdad? A que nosotros encontremos ese equilibrio y que en estas nuevas sociedades pues no haya patriarcado ni matriarcado, si no nos inclinemos hacia un lado o hacia el otro, sino que ambos géneros, ambos sexos, ¿sí? Encuentren sus roles de acuerdo pues a sus capacidades, ¿sí? A sus pues a su biología, ¿sí? a su anatomía, pero sin que llegue a trascender, ¿sí? a nuestra construcción social. Cuando hablamos de construir nuestra sociedad, que sea con equidad de género. Así, el lenguaje, la forma de comunicación entre hombres y mujeres no está exento de esa forma de construcción y ha sido elaborado no solo, como dice Simone de Beauvoir, a partir de los intereses de los hombres, sino que está cargado de una clara intencionalidad por remarcar el carácter negativo del sexo femenino y supervalorar el sexo masculino. Se dice que cuando hablamos en masculino, al hacer el plural e incluir a las mujeres, hacerla visible, sobrevaloramos, ¿verdad?, a las personas del género masculino, ¿sí? Y hacemos inferior a las mujeres del sexo femenino, o sea, a las mujeres, ¿sí? Y esto no debe ser así. Así que nos encontramos con que muchas de las palabras que usamos cambian radicalmente su significado según de quien se esté hablando, ¿sí? Esto es de hombre o mujer, ¿sí? Así que bueno, ahí esto se remarca, ¿verdad?, en algunas palabras que les he puesto en la diapositiva número 8, ¿sí? Donde se ve claramente cuando se habla del hombre en una palabra masculina,
¿sí? Se ensalza, ¿verdad? Se realza, ¿sí? La capacidad que pudiera tener esa persona, ¿sí? Sobrevalorar, ¿sí? Resaltar más sus cualidades, mientras que cuando se tienen palabras en femenino para mujeres, ¿sí? Estas se infravaloran, ¿sí? No hay valor alguno. Sí, vamos a ver, mencionar algunas. Hombre público, ¿sí? Cuando hablamos de que el hombre es una figura pública, ¿sí? Es el que interviene en los negocios políticos. Pero si hablamos de una mujer pública, no significa lo mismo, ¿sí? Realmente cuando hablamos de una mujer pública estamos diciendo que es una ramera. Si debiera tener el mismo significado, ¿verdad? En hombre o mujer, si es una mujer pública, pues debiera significar, sí, que interviene también en negocios políticos, en negocios que son públicos. Pero si lo buscan en el diccionario o en cualquier, sí, que nos indique el concepto de lo que en un momento dado pudiera significar mujer pública, pues no significa que intervenga en los negocios políticos, sino en una tarea, ¿verdad?, que ha sido degradada, ¿sí? Y que es vergonzosa en nuestra sociedad. Volvemos a tener dos palabras, ¿sí? Gobernanta y gobernante. Gobernante significa persona que dirige un país. Si lo buscan en el diccionario van a encontrar esa acepción. Pero en cambio, si buscan gobernanta, sí significa ama de llaves. ¿Sí? Aquí nuevamente encontramos dos palabras en el diccionario, ¿sí? Donde se va a valorar lo masculino, ¿sí? Y se va a desvalorar, a infravalorar, ¿sí? Lo femenino. Así que bueno, intentando hablar, ¿verdad? Utilizando la gramática, ¿sí? Planeando que la gramática nos ayude a pues encontrar esa equidad de género, sí, que es nuestra perspectiva de género hoy en día en nuestra sociedad. Sí, pues aquí tenemos algunas formas ya. Ya empiezo a explicarles en la diapositiva número 9. ¿De qué manera vamos a ir sustituyendo palabras que utilizamos comúnmente por palabras que van a pretender incluir, ¿sí? Hombres y mujeres, sin dejar de hacer invisible a las mujeres? Aquí les pongo un ejemplo, ¿sí? Los ejemplos están en pares, ¿sí? En una donde ponemos una forma no recomendada y en la de abajo ponemos una forma recomendada. Noten que las palabras aquellos y aquel es un plural en masculino. Aquellos, sí, significa un grupo de aquellas personas, pero hombres, ¿verdad? Y cuando regularmente hablamos, utilizamos aquellos para referirnos a hombres y mujeres, ¿sí? Aquellos que sepan firmar, que lo hagan al final de la hoja. Esto no es recomendado por esta razón. Aquellos es una palabra en plural masculina. Si aunque la hemos usado siempre para indicar que es un grupo que pudiera ser mixto, ¿sí? Y que era lo correcto decir, ¿verdad?, que en masculino cuando hubiera mujeres, aunque hubiera mujeres, ¿sí? Así que bueno, lo recomendable está en la parte de abajo. Quienes sepan firmar, que lo hagan al final de la hoja. La palabra que vamos a sustituir es aquellos por quienes. ¿Sí? Si decimos quiénes, sí podemos incluir, ¿sí?, a las mujeres sin permitir, ¿verdad?, que se utilice una palabra masculina, ¿sí?, que debiera obligarnos a incluir a las mujeres en un grupo mixto. Si utilizamos la palabra quienes, si es una palabra que prácticamente vamos a denominarla como una palabra neutra, no es ni masculino ni femenino, ¿sí? Y aquí sí podemos utilizarla porque estaremos indicando, ¿verdad?, que puede haber mujeres en el grupo. Si ahora que si estamos en un grupo donde solo hay hombres, podemos utilizar aquellos. Pero si hay un grupo donde hay mujeres y hombres, lo recomendable, vean, no es obligatorio, es una recomendación, pero que ustedes deben seguir, ¿verdad?, para empezar a poner el ejemplo como servidores públicos que son. Y de esta manera incluir, hacer visible a las mujeres dentro de un grupo mixto sin que tengamos que utilizar una palabra plural masculino. Así que bueno, lo recomendable es usar la palabra quienes, que es una especie de palabra neutra que no indica ni femenino ni masculino, ¿sí? Así que podemos decir, recomendamos, ¿verdad?,
a decir quiénes, ¿sí? En la misma oración, pero sustituyendo esta palabra. Quienes sepan firmar, que lo hagan al final de la hoja. Lo mismo en los dos ejemplos que vienen, hay una situación recomendada y hay otra no recomendada, ¿sí? En la primera, que no es recomendada, utilizamos la palabra aquel, ¿sí? Esta palabra es masculino plural, plural en el masculino, ¿sí? Aquel. ¿Quién? Es una palabra que no indica ni femenino ni masculino, ¿sí? Así que si vamos a señalar a aquel, ¿sí? Aquel que quiera comer gratis deberá acreditarse. Sustituimos aquel por quién, ¿sí? Y quién es una palabra que no tiene ni femenino ni plural, ¿sí? Pero que se utiliza para grupos, algo plural, ¿sí? Y si lo sustituimos, que es lo más recomendable, diremos, quien quiera comer gratis deberá acreditarse. Pensé que no es fácil, ¿verdad? Porque esto es, estamos muy acostumbrados, si nuestra sociedad nos ha marcado que cuando querramos hablar en plural, y haya hombres y mujeres, haya un grupo, tenemos que hacerlo en plural masculino. Bien, la recomendación es, el día de hoy es utilizar una palabra como quién o quiénes, que no es ni femenino ni masculino, ¿sí? Y de esta manera estaremos implementando en nuestro vocabulario incluir a las mujeres sin utilizar un plural masculino. Bien, me quedo aquí, seguiremos en otro vídeo, ¿sí? Que tengan una buena tarde.